Buenas tardes, el día de hoy voy a compartir con ustedes el seminario referente a síndrome de insensibilidad a los andrógenos que corresponde a la Cátedra de Genética y va a estar a cargo de mi persona, la doctora Angélica Piña, residente del segundo año de durante el seminario vamos a ir desarrollando conceptos, historias, epidemiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Ok, esta clasificación que les traigo acá es referente a los desórdenes de diferenciación sexual, donde ubicamos aquellos desórdenes que abarcan el desarrollo gonadal, los desórdenes de la síntesis de andrógenos, los desórdenes de la acción de los andrógenos, aquí ubicamos a la insensibilidad parcial o completa de ellos y aquellos desórdenes que hablan del síndrome de la persistencia de conducto mülleriano, además de aquellos desórdenes no clasificados. Ok, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos se presenta cuando un individuo genéticamente masculino, o sea que tiene un cromosoma Y, es resistente a los andrógenos. Fenotípicamente su presentación es variable, pero lo más frecuente es que se manifiesten como mujeres. Este cuadro fue descrito inicialmente por Morris en 1953, quien lo bautizó como síndrome de feminización testicular porque aparecía en mujeres o porque en una mujer de apariencia normal estaba un cromosoma de varón, o sea un 46XY, estaba asociado también a menorrea primaria y presencia de testículos en vez de ovarios. Es una enfermedad debido a la mutación de un gen que codificada al receptor de andrógeno no va a haber o no se halla en este cuadro un déficit enzimático ni carencia de andrógenos ni de hormona antimülleriana. Por acción de la hormona antimülleriana, durante el desarrollo embrionario regresan los dos conductos de Müller, lo que daría el desarrollo del útero, trompa y parte superior de la vagina, y descienden los testículos, aunque no en todos los casos. Tampoco hay desarrollo de los conductos de Wolff, ni virilización de los cuerpos cavernosos, o sea, no hay desarrollo ni de pene y tampoco de bolsas escrotales. Y se conserva una vagina que deriva del seno urogenital, la cual va a ser corta y ciega. En cuanto a la epidemiología, tenemos que es una enfermedad rara y según la definición de la Unión Europea, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos se presenta con una prevalencia que no supera los 5 casos por 100.000 habitantes. Se ha estimado un caso de síndrome de insensibilización androgénica completo por cada 20.000 o 64.000 recién nacidos varones, pero no se conoce para las formas incompletas o leves. El informe de Orphanet, que es un portal que nos habla de aquellas patologías poco frecuentes, nos habla de una incidencia o de una epidemiología en noviembre del 2012 que recoge una prevalencia de enfermedad de 13 casos por 100.000 habitantes. Bueno, cuando comenzamos a hablar en sí de lo que es el síndrome de insensibilización androgénica completa, las formas completas no tienen respuesta a los andrógenos y se produce un desarrollo genital externo femenino, el cual es normal, por lo que se educan como mujeres. Es por ello que su identidad e inclinación sexual no se ven afectadas. Sus gónadas son testículos azospérmicos de localización variable, aunque es frecuente que se localicen en los conductos inguinales. Rara vez se descubren durante la infancia, a menos que la madre o el pediatra hayan observado una masa abdominal o inguinal y sean operados. A veces incluso el diagnóstico lo realiza el patólogo tras analizar la pieza quirúrgica. Por consiguiente es importante que ante el antecedente de una hernia inguinal en la infancia se desospeche este cuadro. Si hablamos del síndrome de insensibilización incompleto, las formas incompletas son menos frecuentes y tienen una presentación clínica muy variable, desde la feminización casi completa hasta la masculinización casi normal. Pasando por individuos con ambigüedad genital manifiesta, la variabilidad clínica es un reflejo de los distintos tipos de mutación que pueden afectar al gen del receptor androgénico. Las formas más ambiguas se descubren al nacimiento o durante la infancia. En individuos catalogados como varones se pueden observar micropenes, hipospadia y criptorquidia. Los testículos carecen o tienen una escasa dotación de células germinales y su susceptibilidad son más susceptibles a la malignización en el adulto. Durante la pubertad presentan aspectos eunucoides y desarrollo mamario, o sea, la ginecomastia.
Si habla de síndrome de insensibilización androgénica leve, las formas leves se manifiestan en varones de aspecto normal o con signos de virilización, con algún grado de ginecomastia e incluso con algún desarrollo de espermatogénesis, varones con problemas de fertilidad en todo caso. No solo su infancia y su pubertad se han desarrollado correctamente, sino que han planificado tener una familia y algunos han logrado tener hijos. El grado de maduración de las células germinales determinará su grado de fertilidad y la necesidad de tratamientos específicos o la donación de esperma. Para hablar un poco del perfil hormonal, el perfil hormonal de los pacientes con este síndrome o con esta gama de síndromes incompleto es idéntico al de síndrome de insensibilización completo. Al nacimiento, la testosterona y la hormona luteinizante se mantienen a niveles elevados dentro del rango de la normalidad para el sexo masculino o ligeramente por encima de este nivel. Durante la pubertad, los individuos con síndrome de insensibilización completo mantienen concentraciones de testosterona y hormona luteinizante dentro del rango normal para su edad o discretamente elevadas. En las formas completas, los niveles de testosterona se elevan en el momento de la pubertad. Correlativamente también aumentan los de hormona luteinizante, lo que sugiere que existe una resistencia androgénica a nivel hipotalámico hipofisiario. El aumento de la gonadotrofina como consecuencia de la insensibilidad hipotálamo-hipofisiaria a los andrógenos produce un incremento de la producción de testosterona y estradiol en las células de Leydig. Ok. Si hablamos de diagnóstico, debemos tener presente que el síndrome de insensibilización completa se basa principalmente en los hallazgos clínicos y en las pruebas de laboratorio. En una mujer pasada la edad de la pubertad, un desarrollo mamario normal y una menorrea primaria ya debe hacer sospechar de un síndrome de insensibilización androgénica. Para las formas parciales o leves puede requerirse una historia familiar que oriente en una herencia ligada al cromosoma X, en cualquier caso la determinación de cariotipo, así como las determinaciones hormonales como la testosterona y la dihidroxitestosterona son especialmente a fin de excluir los efectos de la síntesis de la testosterona o el déficit de la enzima 5-alfa reductasa. Ok, cuando hablamos entonces de la genética y de la patogenia de esta enfermedad, tenemos que el modo de herencia del síndrome de insensibilización a los andrógenos nos habla de una enfermedad genética de carácter recesivo ligada al cromosoma X, producida por diversas mutaciones del gen del receptor androgénico. Y para ir un poco más allá, la genética molecular nos habla de que la mayoría de los casos de síndrome de insensibilidad completa se han detectado mutaciones sin sentido en 80% de los casos, de lecciones parciales en el 7%, codones de determinación en el 7% y anomalías de corte y empalme en el 2%, y de lecciones completas del gen receptor de andrógenos en el 1%. Para tocar un poco lo que es la evolución y la evaluación de estos pacientes, tendremos entonces presente que el aporte, aparte de los problemas psicológicos derivados de la ambigüedad genital y del posible riesgo de malignización de las gónadas, que en el paciente adulto también se van a ver afectadas fundamentalmente la osteoporosis y la fertilidad. Los esteroides sexuales son reguladores claves para la adquisición de masa ósea, tanto en hombres como en mujeres. En cualquier proceso donde no se sintetice o existe una dificultad para que ejerzan su acción sobre el metabolismo óseo, existe una inadecuada cantidad de masa ósea. Para hablar un poco de pronóstico con respecto al síndrome de insensibilización completa, es bueno si se extirpa el tejido testicular en el momento apropiado, aunque en este momento está sujeto a discusión. El pronóstico para el síndrome incompleto depende del grado de ambigüedad de los genitales y de la adecuación física y psicológica del sexo asignado. Si hablamos de tratamientos con respecto al síndrome de insensibilización androgénica completo, los genitales externos van a ser de una mujer normal, no se plantean dilemas en cuanto a la asignación de sexo.
Las personas afectadas son adecuadas como mujer y cuando consultan por amenorrea primaria en la pubertad, aparte del reforzar la identidad sexual, el pediatra puede requerir la colaboración de un psicólogo o psiquiatra para ayudar al paciente o a la familia en el momento del diagnóstico y prepararlos para la secuencia de diagnóstico y tratamiento que le esperan más adelante en la vida. Con respecto al tratamiento del síndrome de insensibilización incompleta, la asignación de sexo a los recién nacidos con ambigüedad genital sigue siendo la decisión más difícil y complicada para la familia y los médicos que participan en el diagnóstico del síndrome y sigue siendo un objeto de controversia entre los profesionales y los grupos de autoayuda. Es por ello lógico que para una adecuada decisión es necesario que se fundamente un diagnóstico exacto y una predicción de lo que puede ocurrir en la pubertad y la edad adulta del individuo afectado. Con respecto al síndrome de insensibilización leve, para estos pacientes con la forma leve, cuando no existe más trastorno que la esterilidad, la valoración y su adecuado tratamiento debe realizarse en clínicas de fertilidad. Tendremos presente además la terapia de reemplazo hormonal en aquellos pacientes que pueda ser necesario y la gonadectomía como se propuso anteriormente postpuberal para que pueda este paciente alcanzar el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios. Por último, bueno, sería necesario también aquel tratamiento quirúrgico relacionado a la reasignación de sexo si es necesario. Bueno, espero que les haya gustado este seminario. Por acá les dejo a Caster Senmella, una deportista olímpica que bueno, ella convive o vive con un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Bueno, pero eso no le ha dado más que hacer no triunfar en la vida. Muchas gracias.